Hola, soy Rocío, profesora de español de EO Español Online, y hoy os traigo una lista con los 15 falsos amigos más comunes en español y en inglés. ¿Y qué es un falso amigo? Un falso amigo son esas palabras que son similares en español y en inglés, pero que su significado es completamente diferente. Hoy os traigo las 15 palabras más comunes, pero existen más. Podéis ver más en el blog de la página web, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Vamos allá. La primera palabra que os traigo es probablemente la más común, el error más común de confundir las palabras actualmente y actually. Actualmente significa ahora, en este momento, en el presente. Actualmente vivo en Colombia. Ahora vivo en Colombia. Y entonces, ¿cómo se dice actually? En español se dice de hecho o en realidad. En realidad no vivo en Colombia. Era mentira. Argumento no significa argument. Argumento significa plot, la historia de una película o de un libro. Me gustó el argumento de Titanic. Y entonces, ¿cómo se dice argument en español? Se dice pelea o discusión. Ayer tuve una discusión horrible con mi mejor amiga. Bueno, creo que esta es sin duda mi favorita. Constipado o constipada no significa constipated. Constipado o constipada significa resfriado, acatarrado, to have a cold. Esta mañana no he ido a trabajar porque estoy constipada. Y entonces, ¿cómo se dice constipated? Estreñido o estreñida. He estado 5 días sin ir al baño porque estoy estreñida. Ok, y aquí una historia real de una experiencia personal. La primera vez que fui a Inglaterra, estuve resfriada, estuve constipada y fui a la farmacia a pedir una medicina. Así que le dije a la farmacéutica, I'm constipated. Así que durante una semana estuve resfriada, constipada y con diarrea. Siguiente palabra. Contestar no significa contest. Contestar significa responder, to answer, to reply. Ayer te envié un WhatsApp y no me contestaste. ¿Y cómo se dice contest en español? A contest es un concurso o una competición. Mi mejor amiga ha ganado muchos concursos de belleza. Embarazada, amigos, no significa embarrassed. Embarazada significa pregnant. Mi amiga me dijo ayer que está embarazada. ¿Y cómo se dice embarrassed en español? Se dice avergonzado o avergonzada. Estoy avergonzada por haber llorado delante de todos. Una nota importante es que existe el adjetivo embarazoso o embarazosa. Por ejemplo, una situación sí puede ser una situación embarazosa. Largo no significa large. Largo significa long. La película de Titanic es muy larga. ¿Estoy obsesionada? ¿Y cómo se dice large en español? Se dice grande. Yo tengo una talla L, que es una talla grande. Librería no significa library. Librería es el lugar donde compras los libros. A bookstore, a bookshop. ¿Y cómo se dice library? Biblioteca. La biblioteca de mi universidad no es muy grande, pero es tranquila. Molestar. Suena horrible, ¿verdad? Pero molestar no significa to molest. Molestar significa to bother, to annoy. Así que si escuchas a una persona decir a otra no me molestes, no la está acusando de nada.
Ayer no te llamé por teléfono porque no quería molestarte. ¿Y cómo decimos to molest? Decimos acosar o abusar. Andrés fue despedido porque acosó a su compañera de trabajo. Pretender no significa to pretend. Pretender significa tener la intención de hacer algo. To hope, to expect. Pretendo terminar este vídeo hoy y compartirlo mañana. ¿Y cómo se dice en español to pretend? Fingir. Por ejemplo, yo cocino muy mal y mi marido tiene que fingir que le gustan mis platos. Realizar no significa to realize. Realizar significa hacer, to make, to carry out. Titanic se realizó en 1997. ¿Y cómo se dice to realize en español? Darse cuenta. Me acabo de dar cuenta de que Titanic es probablemente mi película favorita. No, no lo es. Recordar no significa to record. Recordar significa to remember, to recall, to remind. ¿Y cómo se dice to record en español? Grabar. Yo estoy grabando un vídeo para vosotros. Remover no significa to remove. Remover significa... ¿Y cómo se dice to remove? Se dice eliminar, quitar o sacar. Yo me quito el esmalte con quita esmaltes. Sensible no significa sensible. Sensible es esa persona que se emociona con facilidad. Sensitive. Yo soy muy sensible. Siempre lloro con las películas románticas. Ya. ¿Y cómo se dice sensible? Entonces, se dice sensato, prudente. Sano no significa sane. Sano significa healthy. ¿Y cómo se dice sane? Sensato, cuerdo. Mi prima es la persona menos cuerda que conozco. Siempre está haciendo locuras. Soportar no significa to support. Soportar significa aguantar. To bear, to stand someone, to put up with. No soporto a mi compañero de piso. Y to support se dice apoyar. Y si hablamos de un equipo deportivo, un equipo de fútbol, es ser hincha de o ser de. Mi padre es hincha del Real Madrid. O mi padre es del Real Madrid. ¿Los conocías todos? Espero que haya sido muy útil y que los pongas en práctica hoy mismo. Si te ha gustado y no quieres perderte próximos vídeos, suscríbete. ¡Hasta pronto!